Lo más polémico, vamos a interiorizarnos, como por ejemplo en Alfieri González, que es ex policía federal argentino. Esta información que tengo, te la digo, después desmentime si está errada y qué se puede agregar. Él es Ex, el que estuvo en el 68 en México. ¿No? ex- no, no, esa información no la tengo ya. Yo tengo que es ex policía federal argentino, supuestamente enviado por Viola a Centroamérica, usaba el nombre de Juan Francisco Díaz Mendoza como infiltrado y que tenía contacto directo con los oficiales salvadoreños asignados a la sección G2 de inteligencia de la Guardia Nacional, que está implicado por el asesinato de Monseñor Oscar Romero en 1980, en plena misa que, bueno, le disparaban en el corazón. Desde 1977, año en que fue designado arzobispo de El Salvador, mostró su inquietud por resolver el grave problema social de su país. Su vida fue una continua lucha en defensa de estos campesinos, indefensos, desposeídos y sobre todo hambrientos. Había sido nominado en varias ocasiones para el Premio Nobel de la Paz. Su vida estaba siempre en constante peligro y fueron muchas las veces en que fue amenazado de muerte. Así contaba a sus fieles el asalto de la Guardia Nacional a la iglesia del Santo Rosario, ocupada por miles de salvadoreños, en la que él se encontraba. Hacia las 11:10 de la noche fue atacada la iglesia por su fachada principal desde un taxi y desde otros puntos. Esto tomó desprevenidos a los vigilantes apostados en las inmediaciones, quienes creyéndose atacados repelieron la supuesta agresión. Y posteriormente, como a las 11:30, elementos militares bien pertrechados pretendieron desalojar a los ocupantes de la iglesia con fuego nutrido que duró alrededor de 20 minutos, retirándose posteriormente. Monseñor Romero, desde su púlpito, denunció los abusos e injusticias de la dictadura de Romero. Su homilía dominical de más de una hora era transmitida por radio y era el programa de mayor audiencia de todo el país. Ante 200 parientes de personas capturadas y posteriormente han aparecido otros que por miedo no habían dicho, la Iglesia manifestó que junto con el pueblo pide la libertad de los reos políticos y de los desaparecidos, una investigación exhaustiva de su paradero, justicia para los culpables de tanta violación a los derechos humanos. Lo que existe en el tiempo tiene un valor relativo con el tiempo, se acabará. Solo los cielos nuevos y la tierra nueva que Dios tiene prometida es el verdadero paraíso, donde se estabilizará para siempre el encuentro de Dios con los hombres. El gobierno y las fuerzas de seguridad desataron una sangrienta persecución a quienes consideraba sus fervientes opositores, la Iglesia Católica y los nacientes movimientos de campesinos organizados. El entonces jefe mayor del ejército, a cargo de los servicios de inteligencia del Estado, Roberto D'Aubuisson, acusó públicamente al religioso de ser aliado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, una coordinadora guerrillera que nucleaba a 5 organizaciones político-militares enfrentadas al régimen. Tras enviar una carta al presidente estadounidense Jimmy Carter, Monseñor Romero pronunció una homilía en la que instaba a los soldados a rehusarse a acatar las órdenes de asesinar a sus hermanos campesinos indefensos. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. Al día siguiente, moría asesinado. El funeral, celebrado en la Catedral Metropolitana de San Salvador, se convirtió en una verdadera masacre. Miles de fieles que habían ido a despedir a su obispo fueron reprimidos a tiros. La
muerte del arzobispo Romero anticipó una guerra civil que durante 12 años se cobró 75.000 vidas, 12.000 heridos y al menos 8.000 desaparecidos. Una comisión de la verdad para El Salvador logró establecer la responsabilidad de d'Aubusson como autor intelectual del asesinato. El encargado de ejecutar esa orden fue el capitán Álvaro Saravia, quien ahora vive oculto y fuera del país. Todos sabíamos que lo iban a matar, incluso Monseñor también, pero nunca nos imaginamos que iban a tener el atrevimiento de hacerlo en el momento que él estuviera oficiando la Eucaristía. Lo que nunca quedó claro es quién fue el hombre que apretó el gatillo. El 24 de marzo de 1980, Monseñor, como era su costumbre, se levantó muy temprano a orar en la iglesia del Hospital de la Divina Providencia, donde vivía muy modestamente en una habitación sencilla, con una cama, su mecedora, su máquina de escribir y su grabadora, donde guardaba su diario y sus reflexiones sobre la convulsión social que vivía el país. Era muy puntual en sus actividades y muy disciplinado. El ritual matutino de Monseñor incluía llevar media hora el cilicio. Esta es una costumbre piadosa, religiosa, introducida por mucho tiempo atrás, cuando se creía que el sufrir mucho en el cuerpo, pues aligeraba las penas del purgatorio. Mejor sufrir aquí que sufrir allá. La agenda de Monseñor estaba llena de apuntes. Ese lunes, después del desayuno en la comunidad del hospital, tenía que cumplir con varias actividades. Su secretario personal en ese entonces recuerda que se ofreció para sustituirlo. Yo consideraría que usted tiene que irse a descansar, de modo que yo voy a asumir todas sus responsabilidades, todos sus compromisos de este día, si usted lo quiere. Ay, buena idea, me dice, muy buena idea. De hecho, ya esta mañana yo me voy. Diciéndome eso, estaba sacando su pequeña agenda, ¿verdad?, de su bolsillo, y esta mañana me voy con unos sacerdotes a hacer un estudio de un documento. A las 2 de la tarde tengo que ir donde mi padre espiritual. Como yo soy el pecador, yo tengo que confesarme, no usted. A las 3 tengo que ir donde el dentista. Como yo soy el que tengo las muelas malas, no puede ir usted en mi lugar. A las 4 voy donde mi psicólogo. En horas de la mañana pasó brevemente por la curia diocesana y luego, con un grupo de sacerdotes, fue a una casa de retiro en la playa. Monseñor acostumbraba a asistir a esas reuniones que organizaba mensualmente el entonces sacerdote de la prelatura, Fernando Sáenz Lacalle. Pero ese día, por un malentendido con el portero, encontraron la casa cerrada y no tuvieron más remedio que saltarse la cerca para entrar. Aquel 24 de marzo, Monseñor Romero quería aprovechar el tiempo para descansar un poco, estudiar y disipar en ese momento de retiro un problema de salud, una muela que le causaba dolor y la sensación que le agobiaba desde que pronunció la recordada homilía. Al mediodía decidieron comer en el césped mientras hablaban sobre la ocupación de catedral, y en un rato más el arzobispo volvió a la ciudad. Tenía otros pendientes y también debía oficiar una misa en el Hospitalito de la Divina Providencia. Sería la última. Dios va conmigo y si algo me sucede, pues estoy dispuesto a todo. Monseñor tenía mucho miedo a la muerte violenta. Según su propio diario, sentía preocupación por los riesgos que corría. El temor de encontrarse con una situación violenta era un hecho. El presentimiento lo tuvo desde principios de enero de ese año. En primer lugar, le pidió a su chofer que ya no le manejara, que él iba a manejar el carro. Él quería andar solo en su automóvil porque él creía que en cualquier momento que él andaba en el automóvil lo iban a raptar, lo iban a torturar, qué sé yo. Él se imaginaba eso, ¿verdad? Luego presentía ya su muerte llegar, porque decía él, siento que todos me han abandonado, incluso mis mejores amigos. También tenía una necesidad muy grande de ir a buscar a su confesor, el anciano jesuita Padre Ascué, con quien habló en privado. En el automóvil fue hablando con el sacerdote que lo acompañaba acerca de un palco que habría que instalar para la liturgia de Ramos el domingo siguiente. Eran las 6 de la tarde. Adentro de la capilla, Monseñor Romero había finalizado la homilía y se disponía a hacer el ofertorio cuando un retumbo violento estremeció el lugar.
era el disparo certero que iba directo al corazón de Monseñor. Quiso agarrarse del altar esparciendo las hostias sobre el mismo y cayó boca arriba. Perdía mucha sangre por la boca, nariz y oídos. Estaba inerte, parecía haber perdido el sentido. En medio de los gritos de las monjas que desesperadas trataban de auxiliarlo. Según el testimonio de la Madre Lucita, la que tenemos atrás en ese banner, ella nos comentó, yo vivía muy cerca de este lugar, pero ella nos comentaba que lo que escucharon fue un disparo. En el momento no sabían que era un disparo, pero solo oyeron un ruido muy feo, como algo hueco, porque tenía los micrófonos puestos, Monseñor, en ese momento. Romero fue llevado a la policlínica salvadoreña, donde murió poco después de llegar, según la autopsia, por una profusa hemorragia que provocó un proyectil calibre 22, unos 20 minutos después. La bala era de fragmentación, no había alcanzado órganos vitales, pero le había explotado en el pecho. Según los relatos, un subsargento de la extinta Guardia Nacional, cuya identidad sigue siendo un misterio. Testigos lo describieron como un hombre entre 25 y 27 años, alto, delgado y barbado, y quien recibió 1,000 colones por el encargo. Solo necesitaban un vehículo que fue entregado a las 5 de la tarde en el estacionamiento de un hotel cercano. Se trataba de un Volkswagen Passat rojo, conducido por Amado Garay. Minutos después, 2 vehículos llegan al lugar y el Passat entra al parqueo del hospital justo frente a la capilla. El tirador sale del vehículo y pide al chofer que mantenga el motor encendido y que simule que está reparándolo. El francotirador se sube en el asiento trasero y lleva un fusil con mira telescópica de alta precisión, calibre 22. No pasó mucho tiempo para que el asesino calculara la posición desde la que iba a disparar frente a la entrada principal de la capilla. Alfieri González, que está implicado por el asesinato de Monseñor Oscar Romero en 1980, que es ex policía federal argentino, supuestamente enviado por Viola a Centroamérica, usaba el nombre de Juan Francisco Díaz Mendoza como infiltrado y que tenía contacto directo con los oficiales salvadoreños asignados a la sección G2 de inteligencia de la Guardia Nacional, y que también está implicado en la muerte de otros 2 periodistas norteamericanos, que en 1983 por parte de este policía, entre el límite de Honduras y Nicaragua, le puso una bomba debajo de un Toyota Corolla con el cual se trasladaban, y aparentemente este asesinato fue en conjunto con también un oficial hondureño de apellido Joya, que creo que fue el que mencionaste recién, puede ser, ¿no? O mencionaste otro que tiene nada que ver. No, el que yo te mencioné es argentino. Ah, ojo, argentino. Y bueno, se dice que estas cargas explosivas de manera unánime se llegó a la conclusión que eran pertenecientes a los contras, que eran, bueno, material de la CIA. Extorsionó también a 15 médicos para sacarle dineros y, bueno, amenazó torturar a sus hijos. Tuvo un enfrentamiento con este policía
queda herido de bala, es internado y lo hacen desaparecer por 2 meses y la mujer presenta un habeas corpus que salta a la luz ahí que era un implicado, un agente doble, no era Mendoza, sino que la misma mujer lo termina mandando al frente.